Buenas noches, hermanos y amigos que nos están escuchando. Quiera Dios que se encuentra bien de salud en estos días, esperando que Dios esté con todos vosotros. Vamos a tratar en esta noche el tema sobre salud y enfermedad, porque nosotros estamos padeciendo de una pandemia. A propósito del caso salud-enfermedad. ¿Qué es salud? Salud, según la definición de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen que salud es un estado de bienestar físico, mental y social de una persona, y no solamente la ausencia de enfermedad, no solamente la ausencia de infección. Entonces, bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. Hay varios factores que intervienen en el proceso salud-enfermedad y están compuestos por el agente, que sería el causante de la enfermedad, el huésped, que es la persona, y el ambiente, que puede ser el lugar donde uno vive. Cuando todos estos tres factores están en armonía, entonces decimos que está saludable. Pero cuando hay un desbalance, en este caso, si el agente, que puede ser un virus, una bacteria o un hongo, predomina sobre el huésped, entonces produce un desequilibrio y tenemos una enfermedad. O si el ambiente cambia, cuando es un ambiente nocivo, un ambiente donde hay contaminación, donde hay polución, hay un desequilibrio y entonces hay una enfermedad. O puede ser por parte del huésped, cuando la persona está baja de defensas, entonces es más fácil presa para el agente, para que la bacteria o el virus le ataque. Y entonces hay un desequilibrio, está produciéndose la enfermedad. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver mucho. En la Biblia vamos a ver en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice la Biblia, el anciano Agai le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El anciano acá le está diciendo a Gallo que tengas salud. Le está hablando de ese equilibrio físico, mental y social. Esto es salud, según lo hemos definido. Hay personas que dicen, no, prefiero perder muchas cosas, pero no la salud. Algunos dicen, sin salud no hay nada. Y es cierto, si tú estás enfermo, no puedes hacer tus actividades cotidianas. Entonces empezamos a definir. Para que haya un equilibrio, para que haya salud, tiene que haber un bienestar físico. Entonces estamos refiriéndonos al cuerpo, nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, dice la Biblia, que es templo del Espíritu Santo. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si es templo de Dios, entonces nosotros tenemos que cuidar este cuerpo para que no haya tal desequilibrio. Dios nos dice la Biblia que el Espíritu vive en nuestro cuerpo. Somos templos. Y como este cuerpo es templo, tenemos que cuidarlo. Entonces, ¿cómo cuidamos este templo? Este cuerpo, como cristianos, debemos de cuidarlo con buena alimentación. Nosotros sabemos que esta epidemia que se produjo en China vino de una alimentación inadecuada.
Los chinos comían cosas exóticas. Se dice que comían murciélagos, pangolines, y a través de esos animales pasó el virus hacia el hombre y entonces se produjo una enfermedad. Es un desequilibrio alimentario. Lo mismo puede pasar si nosotros consumimos muchos carbohidratos. Podemos desencadenar diabetes. Si nosotros consumimos muchas grasas, podemos desencadenar colesterol. Y si nosotros no nos alimentamos como debe ser, entonces podemos tener anemia o baja de defensa. Entonces es importante la alimentación para cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Por otro lado, tiene que ver también el ejercicio físico, ¿no? El ejercicio físico es para mantener en forma adecuada nuestro organismo. Se sabe muy bien que cuando nosotros hacemos ejercicios, ahí la circulación empieza a haber mayor irrigación en el cerebro, en el corazón, en el pulmón. Y eso es muy beneficioso porque va a haber buena oxigenación a nuestros organismos. De igual forma, si nosotros ejercitamos nuestros músculos, no vamos a subir de peso, o también nuestros músculos van a estar fuertes, van a tener esa potencia para poder hacer nuestras actividades. Se ha visto y se sabe que cuando una persona realiza actividad física, esa persona que realiza actividad física va a tener mayor capacidad de retener, mayor capacidad intelectual. Y también cuando una persona practica ejercicio físico, entonces se sabe que aumentan las endorfinas. Y las endorfinas que produce el cerebro es una sustancia que va a disminuir el estado doloroso de la persona. Entonces es muy bueno el ejercicio físico. Tenemos que cuidar este templo que Dios nos ha dado. Y por otra parte, la higiene. Tenemos personas que a veces se bañan una vez al mes, o a veces se bañan una vez a la semana, o a veces no se bañan. Hemos aprendido con esta pandemia a lavarnos muy frecuente las manos. Si nosotros no nos lavamos las manos, el virus puede ingresar a través de nuestras manos. Incluso ahora nos están diciendo que tenemos que desinfectar nuestros zapatos, nuestra ropa, tenemos que hacer una ducha si uno sale a la calle. Entonces, eso es cuidar nuestro cuerpo, un bienestar físico. Si está bien ese cuerpo, entonces va a haber buena salud. Por otra parte, dice que salud es un bienestar mental. La Biblia nos dice que el pensamiento del hombre es de continuo el mal. Marcos, en el capítulo 7, versículos 21 y 23, nos dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre y enferman al hombre. Entonces se produce estamos hablando del bienestar mental, una alteración mental. Proverbios en capítulo 18, versículo 14 nos dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Entonces, bienestar mental. Tenemos que tener buen ánimo. Si una persona está con buen ánimo, porque es una persona que confía en el Señor, estás animoso para hacer las cosas, estás animoso para soportar, vas a poder soportar una enfermedad. Pero la persona que está de bajo ánimo, angustiado, dice la Biblia, va a ser más propensa a enfermarse, porque al estar angustiado va a hacer que tu estómago produzca mucho ácido clorhídrico y puede darte una gastritis. O si estás angustiado, estás estresado, tu cuerpo va a producir una contractura muscular
Y se sabe y se dice que también, por ejemplo, para desencadenar las fibromialgias, un gatillante es la angustia, es el estrés. Y la Biblia ya nos lo decía, y la Biblia lo sabe. En Proverbios, capítulo 17, versículo 22, dice la Biblia: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, si tú estás alegre, estás feliz porque Cristo vive en ti, entonces eso va a ser un buen remedio. Pero si tú estás triste, ¿por qué? Porque o tu espíritu está triste, estás contristando al espíritu, o no, simplemente no tienes el espíritu de Dios en tu cuerpo, entonces vas a estar triste. Y los tristes son más propensos a desencadenar ansiedad, depresión y diferentes enfermedades. Santiago, en capítulo 1, versículo 8, nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, lo que nosotros en psiquiatría llamamos un síndrome bipolar. Estas personas bipolares por momentos están tristes, por momentos están alegres. Son indecisos, dice, tienen doble ánimo. A veces están animosos, dice, voy a estudiar en la universidad. Y luego dice, no, mejor no, porque debe ser muy difícil ingresar y yo no tengo esa capacidad. Son de doble ánimo. Esas personas son inconstantes y entonces no hay un bienestar mental. Entonces también es un factor que estamos viendo que va a producir una enfermedad. Luego dice la OMS que salud tiene que haber un bienestar social. Para que haya un bienestar social, ¿qué nos dice acerca de eso? Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Santiago, capítulo 4, versículos 1 hasta el 4, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseéis. ¿Por qué? Porque no pedís. Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces, hay una alteración social. Se dice que las guerras, dice Santiago, ¿de dónde vienen? De vuestras pasiones. Pasión es un deseo desordenado, ¿no? Es un deseo muy exagerado de tener, de ser el más, el potente. Algunos me llegaron unos a través del internet donde decían que China era el que había desencadenado todo este problema del coronavirus. Puede ser cierto, ¿no? Porque según decía que ellos, ese virus, a propósito habían sembrado para pues dominar contra las potencias, contra Estados Unidos, contra Europa, y ellos ser lo que van a dominar el mundo. Puede ser, ¿no? Pero lo mismo puede pasar, no solamente hablando de los países, también hablando entre nosotros. Algunos tenemos pasiones desordenadas, codiciamos, dice, ¿no? Los pleitos vienen de nosotros porque tenemos pasiones desordenadas, codiciamos. ¿Qué es codiciar? Queremos tener más de lo que tenemos. Tenemos varios presidentes de varios países, incluyendo nuestro país. Tenemos varios congresistas y varias personas que estaban en los ministerios públicos, etcétera, en los ministerios del Perú, que están presos porque por su codicia. Teniendo trabajo, teniendo sueldo, reciban coima, soborno. Eso es codicia.
querer más. Entonces estamos enfermos socialmente, ¿no? Y lo otro dice, ardéis de envidia, pero no podéis entrar. Envidia, ¿no? Cuando una persona empieza a progresar, uno empieza a tener la envidia. Dice, ¿quién puede soportarse la envidia? Dice la Biblia, ¿no? Todos somos envidiosos. Entonces, cuando vemos que alguien empieza a progresar, no envidiamos. Pero dice, envidia, y además de que envidia no puede alcanzar. Y está, combate y lucha, pero no puede tener. Y no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque no pide. ¿Por qué? ¿Y por qué no pide? Porque su Padre no es Dios. O pide y no recibe, porque no es hijo de Dios. O pide y no recibe porque pide mal. Porque pide mal, la Biblia nos dice, para gastar en vuestros deleites. Y eso es una enfermedad. Entonces, es una alteración social. Entonces, por lo tanto, hay un desequilibrio. Es una enfermedad. La Biblia nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Las cosas del mundo son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Esos son los deseos de la carne. Tenemos que evitar esas cosas, hermanos, porque si no, pues estamos enfermos, porque estamos alterando el bienestar social. Dijimos también a inicios que para que se produzca una enfermedad tiene que haber un desequilibrio entre la gente, el huésped y el ambiente. Hablando del ambiente, dice la Biblia que Dios hizo todo hermoso a su tiempo. El Señor creó los cielos y la tierra. Pero ¿qué hizo el hombre? Génesis 3, capítulo 3, versículo 17 nos dice, por la desobediencia del hombre, maldita será la tierra. Por tu causa, le dice Dios al hombre, por su desobediencia. Espinos y cardos te producirán. Levítico capítulo 25, versículos 3 y 4 nos dice la Biblia. Dios dice en la Biblia, 6 años sembrarás tu tierra, pero el 7º año la tierra tendrá descanso. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Pero sin embargo, nosotros, ¿qué hacemos con la tierra? No la hacemos descansar. Eso lo saben muy bien los agricultores. En nuestra serranía, ellos trabajan la tierra y un año dicen, no, esta tierra va a descansar. Y ellos saben, porque saben que si ellos siguen trabajando, esa tierra no va a producir. Pero sin embargo, ahora nosotros, con la tecnología, con los fertilizantes, queremos que la tierra nos produzca 2, 3, 4, 5 cosechas. Estamos manipulando genéticamente para producir productos, frutas, hortalizas, etc., manipulados genéticamente. Y eso es una alteración. Estamos alterando. Hemos visto con bastante sorpresa a través de las noticias, cuando usted sale en las noches, divisa su ventana, ¿qué está viendo? Estamos viendo las estrellas que muchos limeños no conocían. ¿Por qué? Porque como estamos en cuarentena, las fábricas están paralizadas, el parque automotor, los automóviles no circulan y por lo tanto los restaurantes que producen con carbón no están funcionando y por tanto la atmósfera está limpia de contaminación y usted puede admirar la maravilla de nuestro Señor. Algunos limeños no conocían y se sorprenden que son que aparecieron en el cielo, en el firmamento. También nos informan las noticias que el río Rímac está limpio. El río Rímac, ¿cuándo usted ha visto limpio? ¿Por qué? Porque ya nos están derramando los residuos de las mineras o de cualquier otra industria.
Nos informan que nuestros mares están totalmente limpios. Incluso los peces, los delfines, se acercan a nuestras costas, porque ya no hay personas humanas que le estén alterando. Vemos las aves están en las playas en vez de los hombres, porque ese es su hábitat natural. Entonces, todo el Señor lo hizo hermoso, pero cuando nosotros alteramos ese ambiente, alteramos el ambiente, se va a producir la enfermedad. Si alteramos el equilibrio, ¿no? Si no hay equilibrio físico de nuestro cuerpo, mental y social, entonces estamos enfermos. Y si hay una enfermedad, ¿qué necesitamos? Necesitamos de un médico. ¿Y quién es el médico? De médicos, Jesucristo. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32. Respondiendo, Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la Biblia nos dice que todos somos pecadores, todos estamos enfermos, y por eso Cristo vino a llamar a los enfermos, no a los sanos o a los que se creen sanos. Y nosotros sabemos pues que los enfermos, la Biblia nos dice que también están muertos en sus delitos y sus pecados. Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5b nos dice la Biblia: ciertamente llevó Jesús nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos curados. Y eso es el medicamento, y ese es el médico. Mateo capítulo 8, versículo 17 nos dice: él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Jesús vino a este mundo, toma tu enfermedad, toma tu pecado y lleva tu enfermedad, lleva tu dolencia. Eso es lo que dice Mateo. ¿Cuál es entonces, hermanos y amigos, el tratamiento para este mundo enfermo, para este mundo que está en desequilibrio físico, desequilibrio mental, desequilibrio social y contaminación ambiental? Santiago 5:16 nos dice a los creyentes: confesaos unos a otros sus ofensas. Tenemos que confesarnos unos a otros nuestras ofensas. ¿Y qué más? Nos dice: y orar unos por otros. Tenemos que orar unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, pero en Cristo somos justificados. Y si somos justificados, nosotros tenemos entrada directa, podemos orar y el Señor va a escuchar nuestra oración. También en una parte la Biblia dice: si tú tienes algo con tu hermano y quieres ofrecer tu ofrenda al Señor, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano y pónganse de acuerdo, y luego ven al Señor y ora, porque de tal manera el Señor no va a escuchar tu oración. Hay personas que dicen, hermanos que dicen: estamos orando para esta pandemia, estamos orando, pero si tú no confesaste unos con otros tus ofensas, no confesaste tus ofensas con tu hermano y no oraste por tu hermano, entonces eso no vas a ser sano, no vas a ser salvo. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14 nos dice en la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, otra vez, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El Señor
quiere, hermano y amigo, que tú tienes que humillarte ante tu Dios. Tienes que humillarte ante el Señor. Tienes que orar. Tienes que buscar el rostro de Dios. Tienes que convertirte de tu mal camino. Tienes que decirle a Jesucristo que tú eres pecador. Tienes que confesar tus pecados y aceptar a Cristo como tu Salvador. De tal manera, tú no tienes el Espíritu. Entonces, si tú no confiesas tus pecados, no aceptas a Cristo en tu corazón, entonces tú puedes ser un cuerpo, pero en ti no vive el Espíritu de Dios. La Biblia nos dice que nosotros, los creyentes, somos templos del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Y por otro lado, hermano, nos dice la Biblia que nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar todos los días, ¿no?, leyendo la palabra del Señor, estando en comunión unos con otros, compartiendo nuestro pan y estar orando. Eso es lo que debe hacer todo cristiano. Y por último, quiero decirles que si tú eres sano, eres salvo, reconoces que tú estás enfermo y le dices a Jesucristo que te salve de tus pecados. Porque a causa de un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros todos somos pecadores por herencia, desde Adán. Entonces, si nosotros queremos ser salvos, tenemos que confesar nuestros pecados. Y Cristo vino para eso, para morir por nuestros pecados en la cruz. Y luego la esperanza para nosotros, los creyentes, si por ABC morimos, ya sea que morimos o si vivimos, somos del Señor. Si nos puede pasar cualquier enfermedad, no necesariamente el coronavirus, puede ser cualquier otra enfermedad o un accidente, y si nosotros morimos, tenga la seguridad, si tú tienes a Cristo en tu corazón, que te vas al cielo. La Biblia dice en Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 4, dice: allá ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya habrán pasado. Entonces, hermano y amigo, esto ha sido el mensaje de esta noche, y quiera el Señor que tú hayas entendido y hagas la decisión por Él. Vamos a despedirnos con un momento de oración. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, que, Señor, hemos visto acerca de la salud. Y hemos entendido, Señor, que muchas veces estamos descuidando nuestro cuerpo, que es el templo, dando, Señor, las órdenes. Estamos enfermos también, Señor, espiritualmente. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos a estar en bien con todos nuestros hermanos y con todas las personas. Señor, te pedimos tu bendición, tu dirección y tu, Señor, tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.